¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión virtual que el Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco tiene el honor de presentarles a ustedes con el tema diagnóstico y tratamiento de la rinosinusitis fúngica, invasiva o alérgica. Nos acompaña el doctor Roy Casiano, quien es pues un especialista en otorrinolaringología, especial rinología y cirugía de senos paranasales, pues autor de múltiples publicaciones, tanto libros como artículos, y actualmente él es vicepresidente de Asuntos Clínicos del Departamento de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de Miller en la Universidad de Miami. Es profesor director del programa de rinología y cirugía de base de cráneo en el UHealth. Pues bienvenido, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias. Ok, ¿quiere que empiece la charla? El doctor González. Adelante, doctor. Pues nuevamente, nada más que agradecerle el estar con nosotros el día de hoy. Y pues yo creo que podemos empezar sin darle tanto tiempo para retardarnos, poder disfrutar la plática con tiempo. Así que mi charla va a ser sobre sinusitis micótica. Perdón, déjame ir para atrás para el principio. Soy profesor de otolaringología en la Universidad de Miami y quiero repasar un poco sobre la rinosinusitis micótica y las diferentes clasificaciones, porque algunas veces hay un poquito de confusión entre el tratamiento y la diagnosis. Así que geográficamente nosotros estamos en Miami, que tenemos una alta prevalencia de la rinosinusitis micótica alérgica, pero también al mismo tiempo trabajo en un centro de medicina con un centro de cáncer que, como todos los centros de cáncer, que tienen prevalencia de tumores, cánceres hematológicos, como leucemias y linfomas. Así que también tenemos la rinosinusitis invasiva micótica. Así que tenemos los dos extremos. Tenemos la sinusitis micótica alérgica, que es un proceso más alérgico, más por hipersensitividad del sistema inmunológico. Y tenemos el otro extremo también, la sinusitis alérgica micótica, que es por supresión o inmunodeficiencia inmunológica. En el medio tenemos varias condiciones que vemos común, que como las misetomas y cosas así, que es para pacientes que están totalmente normales. Pero sobre una vida entera pueden ir a una dirección o la otra, dependiendo el paciente y su predisposición genética. Así que aquí tenemos las varias condiciones. No voy a hablar mucho de la saprofítica, de la sinusitis micótica saprofítica, que son pacientes que uno ve con muchas costras y moco seco en la nariz después de la cirugía, y uno manda un cultivo y da hongo. Esos pacientes es solamente típico colonización de la costra o de tejido que no tiene vascularización y solamente necesita debridamiento. Pero sí, todavía vemos pacientes con misetomas, que en inglés le llamamos la pelota de hongo, que típicamente está en el seno maxilar, pero puede ocurrirle en el esfenoide también. Tenemos la rinosinusitis micótica alérgica, que vamos a hablar. Las rinosinusitis invasivas, que hay una que es aguda, que es la peor, y la crónica también, que puede ocurrir. Claro, todas estas rinosinusitis necesitan cirugía. En el caso de la rinosinusitis alérgica necesita esteroide también. Claro, en costra y otras cosas que están en la nariz necesita solamente limpiarla, no hay que tratar la parte micótica.
Y en el caso invasivo, ahí es donde estamos hablando de usar anti-hongos, y también tratar de cambiar el sistema inmunológico para ver si pueden mejorar. Los mesetomas, que es la pelota de hongo muy común en el maxilar, en el efinoide, es una cosa que tiene una predisposición de mujeres de 2 a 1, ocurre del 5/6 década de la vida, y en averaje es a los 55 años. Normalmente estos pacientes tienen esto por lo menos 17 años y muchas veces casi un cuarto de los pacientes están totalmente asintomáticos, pero sí tienen un 58% de los pacientes que pueden empeorar, que es un problema, especialmente si están en el efinoide, donde hay muchas estructuras muy importantes. El nervio óptico, tiene un ingreso a la parte intracraneal y puede tener problemas. Algunos de los factores de riesgo que vemos en este grupo es pacientes que han tenido tratamientos endodónticos en el pasado, donde tienen una infección mínima o tiene moco que está ahí, y entonces el hongo normal del ambiente empieza a crecer en ese área, empieza a estimular regeneración de hueso, osteogénesis, y algunas veces por una tomografía solamente coincidental ven que tiene el maxilar opacificado o el efinoide. En estos pacientes tienen problemas con la función micociliares. Muchos de estos pacientes han tenido problemas con dentales, con introducción de varios materiales ahí para las raíces del diente, pero sí lo que sabemos es que normalmente no tienen problema con el complejo osteomiatal. Es una formación de moco con superinfección de hongo que ocurre adentro del seno, así que no hay invasión de los tejidos ni del hueso. Sabemos también que hay reacción de los senos donde hay neoosteogénesis de las paredes que ocurre. Y muchas veces hasta en el caso del maxilar o del efinoidal vemos que hay aplasia o contracción del senos como reacción o osteogénesis de las paredes en estos casos, como vemos aquí, que vemos, está la flecha, que vemos este hueso, osteogénesis del material micótico adentro del seno maxilar. Otra vez, debajo de la diagnosis y la criteria de deshazos, vemos que para tener misetoma o una pelota de hongo necesita ver estas clasificaciones. Típicamente cuando operamos tenemos este material que luce como queso adentro del seno maxilar o esfinoide. El producto de hongo está adentro del seno, pero no está invadiendo al tejido, así que no está invadiendo al moco, a las paredes de los senos paranasal. También vemos muchos productos inflamatorios, pero sin una predominancia de eosinófilos, que es la gran diferencia entre otras clases de inflamaciones de hongos. Y también no vemos el mocos alérgico, que es típico del mocos alérgico que vemos en el moco alérgico micótico. El tratamiento principal es solamente cirugía. Es remover los productos de hongo, irrigar bien el seno. Si hay una infección secundaria, hacer cultivo del seno. Y en el postoperatorio, tratar también con antibióticos tópicos o orales. Pero afuera de eso, de verdad no hay ningún
lugar para esteroides orales o tópicos o antihongos. Si esto siempre ocurre donde recibimos un paciente, especialmente anciano, donde está opacificado un esfenoide o un maxilar, sabemos que es un mycetoma y está totalmente asintomático. Sabemos que un 16% de pacientes asintomáticos puede progresar a tener complicaciones orbitarias y hay reportes de complicaciones intracraneal también. Eso me recuerda a un paciente mío, o varios pacientes, pero especialmente uno especial que era la mamá de uno de los cirujanos colorectal de la Universidad de Miami. Sobre los años la seguimos y tenía un esfenoide opacificado, pero era totalmente asintomático. Y después de 10 años, ella tuvo, eso era como a los 60, casi a los 80, tuvo un problema con un linfoma. Y con un linfoma la trataron con varios medicamentos, entonces se puso inmunodeficiente y entonces ese mycetoma se complicó con una infección micótica invasiva a la base del cráneo, que fue donde falleció ella. Así que uno tiene que pensar esto con la edad de la persona y si vale la pena. El arriesgo de la cirugía es menos que el arriesgo de seguir en el futuro con una infección micótica invasiva. Uno debe operar. Ahora tenemos la rinosinusitis alérgica, micótica, que es una condición que de verdad es una condición bien geográficamente, más geográficamente que vemos en los Estados Unidos. Lo interesante es que la Academia Americana, de verdad, esta enfermedad está incluida en la guía de práctica clínica de rinosinusitis crónica. Es una clase de sinusitis crónica. Tenemos una prevalencia de eosinófilos en el moco. Y el hongo que está ahí no es invasivo, está dentro del seno, está dentro del hongo, donde tiene muchos citoquinas que atrae ese hongo. Y es una hipersensitividad tipo 1 al hongo que fue originalmente descrito por el doctor Saferstein. En el hipos, eso le llaman rinosinusitis de hongo eosinofílico, aunque uno tiene que saber que también tenemos rinosinusitis eosinofílico sin hongo también, especialmente en Sur Florida. La sinusitis alérgica micótica, eso es entre 5 y 10% de nuestros casos de rinosinusitis crónico. Yo creo que la Florida es un poquito más alto que el 5 o 10%. Eso va disminuyendo lo más al norte que va en Norteamérica, y en Canadá es raramente que lo ven. Y eso, claro, dan diferentes resultados en sus cirugías, en cómo ven los pacientes con pólipos, porque todos estos pacientes tienen pólipos, pero todos los pacientes con pólipos y sinusitis crónica no son iguales. Sabemos que la rinosinusitis alérgica micótica son edades más jóvenes, más mujeres que hombres, socioeconómicos están más bajos desde el punto de vista socioeconómico, más americanos, africanos, lo vemos geográficamente, lo vemos en climas más húmedos, más calientes, aunque también lo vemos en Norte de África y en la península de Saudi Arabia, donde es más árido también. La diferencia es que ven diferentes hongos que están ahí. No se ve tanto en Europa, no en la misma frecuencia, y no tanto en el norte de Norteamérica. La historia es de un paciente que también puede tener rinitis alérgica y tiene asma también. La patofisiología de estos pacientes tiene este material bien espeso, como si fuera goma, con pólipos.
Es bien típico. También puede estar secundariamente infectado con bacterias, así que tiene que ser cultivo porque tiene que tratar la bacteria también. Y también vemos en estos pacientes que los niveles de AGE son mucho más altos que otras clases de sinusitis crónica. En la típica criteria de Benton-Kuhn, la criteria mayor en el lado izquierdo, vemos que es necesario tener poliposis, claro. Tenemos que ver hongo en el moco y eosinófilo, claro, sin invasión a los tejidos blandos y hipersensitividad tipo 1 al hongo también cuando hacemos prueba de alergia. El TAC, también vemos los típicos cambios tomográficos que vemos en el TAC. Ahora, criterios menores, no todos tienen erosión de hueso, aunque en la Florida vemos mucho con erosión y expansión de las cavidades. No todos tenemos los cristales de Charcot-Leyden, no todos son enfermedades unilaterales, porque eso es típicamente la gente más jóvenes, pero vemos gente más ya en los 30 y 40 que tienen enfermedad ya bilateral. Y no todos tienen eosinófilos en la sangre, ni cultivos que son positivos para el hongo. Así que aquí tenemos típicos cambios tomográficos que vemos áreas hiperdensas en los senos maxilares, en cortes de tejido blando. Un 40% de los pacientes pueden tener expansión de estos senos, remodelación del hueso, puede tener áreas de remodelación donde se afina el hueso con erosión y otras áreas donde el hueso se ha puesto bien grueso. Así que hay cambios, es un proceso activo. Sobre la resonancia magnética, lo más interesante de estos casos, aquí tengo la normalidad de que tengo infección de hongo, bacteriana, pólipos, hemorragia subacuda y tumor. Y lo más interesante de las infecciones de hongo, empezando con la sinusitis alérgica micótica, es que en el T2, normalmente en relación de todas las demás, está disminuido. Así que si uno solamente ve una resonancia magnética que un neurólogo o alguien más que no sea otorrino ordenó, viene con una T2 y ve como si fuera un seno totalmente normal. Pero cuando uno ve el T2 o ve el TAC, ven que está opacificado, que es diferente que infecciones bacterianas, pólipos. Lo único que sea similar es si hay sangramiento, si hay sangre adentro de los senos, pero todo lo demás está aumentado en el T2. Lo único que está disminuido es acumulación de hongo. Así que aquí tengo ejemplo. Tenemos un TAC aquí, el córtex axial, el córtex coronal, y entonces tenemos axial aquí, viendo el T2 aquí arriba y el T1. Y ve que si uno no ve el T1, uno piensa que está totalmente normal o un poquito de inflamación de la membrana del maxilar. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que lo que vemos negro aquí es parte de la producción del hongo con el moco bien espeso típico de esta condición. Así que hay muchas diferencias entre condiciones demográficas, comorbilidades, entre sinusitis alérgica micótica y sinusitis crónica con pólipos. Y eso es parte de los estudios que hacemos hoy en día. Y lo que vemos aquí es que en demográfica la sinusitis alérgica micótica AFRS es, como le dije, en climas más calientes, son pacientes más jóvenes y más mujeres. En sinusitis crónica con pólipos son gente más mayores
Y cuando vemos en comorbilidades, esta población de sinusitis alérgica micótica tiene más condiciones alérgicas, rinitis alérgica, el asma es un poquito menos en esta condición, pero es más en la sinusitis crónica con pólipos. Y también en sinusitis crónica con pólipos de gente más adulta, más mayores. Sobre la incidencia de la otra condición que se parece a la sinusitis alérgica micótica, que es la broncopulmonar, la sinusitis alérgica aspergillosis broncopulmonar, es rara verlo en sinusitis alérgica micótica, pero más rara todavía en sinusitis crónica con pólipos. Así que hay pacientes que pueden tener en la sinusitis alérgica micótica el afecto también broncopulmonar, pero es raro. Las secreciones normalmente es como si fuera bien espesa en sinusitis alérgica micótica, es menos espesa en sinusitis alérgica con pólipos. También los grados de opacificación en sinusitis alérgica micótica es mucho más alto que en sinusitis alérgica con pólipos, con hiperantenuación de los senos que ya enseñamos, y empiezan unilateral en jóvenes y va progresando bilateral. Esto es menos en los pacientes con sinusitis alérgica con pólipos, donde hay menos problemas con erosión de hueso. También vemos que en sinusitis alérgica micótica el más común va a ser Aspergillus, pero hay muchos otros como bipolares y Cochlearia que también están creciendo en ese moco que es bien espeso y muchas citoquinas adentro. En los pacientes alérgica micótica también tiene problemas atópica, donde muchos de estos pacientes también se tienen que evaluar desde el punto de vista alérgico, pero en el caso de sinusitis alérgica con pólipos, sí tienen alergia, pero no es mucho más de lo que vemos normalmente en la comunidad. Sobre desensitización de hongo, sabemos que sí trabaja mejor en la sinusitis alérgica micótica, no tanto en sinusitis alérgica con moco, y muchas de estas cosas que tienen que ver con hongo, con elevación de AGE, es mucho más alto en sinusitis alérgica micótica que en las otras formas de sinusitis crónica. También vemos coinfección con Staphylococcus aureus en este grupo de AFS que no vemos tanto en sinusitis crónica con pólipos, y otras expresiones genéticas, proteómicas y eso en este grupo de sinusitis alérgica que de verdad no vemos mucha diferencia en la sinusitis crónica con pólipos. Sí que la fundación de tratamiento de sinusitis alérgica con hongo es cirugía, igual. Remover la estimulación antogénica y de verdad tener bien amplia las cavidades para poder hacer controles sobre la vida del paciente, limpiarla, estar seguro que entren los medicamentos tópicos, que son los tratamientos principales de estos pacientes. Y sabemos que el tratamiento médico oral solamente es totalmente inefectivo. Sobre muchos estudios, incluyendo un meta-análisis de $34,000, esto se ha comprobado. Sabemos también que la sinusitis alérgica micótica tiene una de las más altas casos de revisiones de 29% versus 16% de otros grupos de pacientes, y la mayor parte es que los cirujanos no hacen la correcta cirugía para estos pacientes. Una de las conclusiones que hacemos para sinusitis alérgica micótica es que sobre el nivel de evidencia que cirugía es necesario para resolver y tratar estos pacientes con sinusitis alérgica micótica, incluyendo sus complicaciones, y eso tenemos un nivel de evidencia de 1C.
sobre la reconstrucción de la órbita, si tiene erosión o si la base del cráneo tiene erosión. De verdad, la evidencia es que no necesita reconstrucción para eso, con evidencia 4. Y de verdad, si hay inflamación en el lado contralateral, la evidencia es que de verdad debe al mismo tiempo operar a estos pacientes en el otro lado para poder entonces tratar a estos pacientes con medicamentos tópicos para controlar el proceso inflamatorio y para que no avance en el otro lado también, con evidencia de nivel 4. La idea es convertir a estos pacientes en unas cavidades amplias. Si hay que contarle cornete medio, es necesario. Recuerde que cornete medio es parte del complejo etmoidal. Así que parte de tratar estas condiciones es hacer un cirujano bueno de la etmoide. Si uno no sabe cómo hacer etmoidectomía buena hasta la órbita, hasta la base del cráneo, sin ninguna aceptación para abrir la amplia del maxilar, el finoide frontal, entonces estos pacientes van a fracasar. La idea es tener cavidades amplias así para poder introducir los medicamentos que van a controlar la inflamación de largo plazo, y esto es por vida en los pacientes. Aquí tenemos el efidoide, el frontal y el maxilar con la pared de la órbita, un pedazo de moco aquí, claro, pero esto es lo que queremos ver en estos pacientes. Si el cornete está inflamado, también lo cortamos y dejamos solamente la lamela vertical y el área olfactorio para poder mantener y restaurar la sensación de olfacción al paciente. En el postoperatorio de todos estos pacientes, como todos los pacientes de sinusitis crónica, lo que queremos lograr es reducir el nivel bacterial en las heridas esos primeros 3 meses después de la cirugía, para darle un chance a la cavidad de sanarse, enjuagar bien las cavidades de los citocaínas que genéticamente estos pacientes producen, que producen pólipos, producen inflamación, y facilitar el drenaje del moco y de todos los productos de inflamación que están en las cavidades. Así que eso necesita cavidades amplias. Hay muchos productos que usamos. Uno de los conceptos más importantes es este aquí, que si el paciente luce como si tiene mucha costra o está secundariamente infectado o no, todavía tiene mucha purulencia en la nariz, es importante hacer cultivos y, basado en el cultivo, dirigir los tratamientos, incluyendo antibióticos tópicos con irrigaciones, incluyendo también antiinflamatorios como esteroides tópicos con las irrigaciones, incluyendo también otros productos que ocurren para disminuir la inflamación o para mejorar el flujo de moco de la nariz, incluyendo los esteroides orales. Hay muchos estudios, y esto es algunos, hay muchos más, sobre la eficacia, lo bueno que trabaja las irrigaciones de alto volumen para mejorar los síntomas, y eso se han hecho por muchos estudios, incluyendo midiendo muchos SNAP-20 y el mejoramiento endoscópico, y también viendo los cultivos, cómo podemos convertir los cultivos un 72% de los cultivos pueden convertidos a negativos. Hay mucho beneficio en reducir la potencia de efectos sistémicos adversos cuando uno usa estos productos tópicos también. Así que si uno tiene resistencia a muchos productos orales, podemos todavía darle la gentamicina, tobramicina, vancomicina, tópicos, pero el problema es si no tienen las cavidades bien abiertas para introducir esos productos, entonces no trabaja. Así que tenemos todos estos productos y más que tenemos hoy en nuestra consulta
para introducir en irrigaciones tópicas. No solamente antibióticos de las clases que vemos aquí, inmunoglacinas, dermoclindamicina, vincomicinas, microlides, quinolones. Tenemos otros productos aquí, esteroides más potentes que lo que vemos con los sprays. Pero todo eso solo o en combinación podemos entonces controlar la inflamación del paciente. Y es importante siempre estos productos usarlos con cultivos, no solamente darle el antibiótico del día, porque sabemos que sin cultivo de verdad no hay ninguna eficacia, no trabaja bien los antibióticos solamente sin ningún cultivo. Así que en el postraumático también es importante mantener las cavidades limpias. Si hay pólipos obstruyendo el infundíbulum frontal como el lado izquierdo, podemos en el consultorio a darle anestesia local y con un microhidrador limpiarle el frontal como en el lado izquierdo. También si crece quiste o pólipos del maxilar como el lado derecho, podemos quitarlo en consultorio. O si hay granulaciones donde quitamos la mucosa, es importante con la succión limpiarlas para que no tenga costra en ese área. Así que los desbridamientos son igualmente muy importantes en el postoperatorio. Así que cuando está indicado, y no voy a hablar sobre este tema porque es un tema solo que podemos hablar por horas, pero las sinusotomías extendidas, claro, en muchos de estos casos micóticos, siendo alérgicos o siendo invasivos, algunas veces es importante para lograr tener amplias aberturas para seguir al paciente, para quitar el tejido que está sin vascularización o con micoceles o que sea. Así que sinusotomía maxilar extendida, esfenoide extendida o frontal extendido algunas veces es necesaria, hasta en casos primarios. Y claro, en estos casos lo estamos usando más en muchas situaciones, en casos de revisión y primarios para cirugías de sinusitis crónica con pólipos, especialmente con pólipos que están estrechos las aberturas de los senos, especialmente el frontal, con osteoneogénesis. Así que eso no es muy raro hacer un Lothrop o un esfenoide extendido en pacientes con pólipos que tienen también osteoneogénesis, que sabemos que se van a cerrar y no vamos a poder introducir los tratamientos tópicos, que es lo que van a enjuagar las citoquinas y controlar el proceso inflamatorio. También en casos de revisión, cirugía de revisión, que donde tiene cicatriz, estenosis de las ostias, donde hay problemas con desórdenes ciliares, donde uno quiere abrir bien esos senos para entonces no depender que la cilia trabaje, pero mejor que le entren las irrigaciones para poder mover ese moco para que no se acumule y coge una infección secundaria. También cuando tenemos que entrar a un seno de un lado al otro, algunas veces es mejor entrar, en el ejemplo es el esfenoide o el frontal, donde entramos en el lado normal y entonces cruzamos el otro lado para poder lograr abrir ambos lados para que drenen bien. Y también en casos donde queremos extender a ver los recesos laterales del frontal o el maxilar, como en un proceso del Denkers endoscópico o del Lothrop, donde queremos ver bien lateral en esos senos. Otra vez, esto es un tema de otra charla, pero son donde queremos hacer esos casos extensivos. Para micoceles y para debridamiento, irrigaciones, terapias tópicas, todo eso es importante a tener cavidades bien amplias y para eso muchas veces usamos estas técnicas extendidas. Así que en el Lothrop, aquí tenemos un Lothrop abierto que vemos el lado izquierdo, derecho, osteoneogénesis, y en estos casos queremos abrir bien, quitar todo este hueso para poder entrar. En otro caso, donde el paciente ha tenido un procedimiento de descompresión de la órbita o trauma de la órbita, podemos entrar del lado derecho al lado izquierdo, quitando el tabique intersenos sin ningún problema para drenarlo.
En el caso del maxilar, podemos, en este caso, tenemos microabscesos con osteogénesis de las paredes. Queremos fresar todo este hueso, quitar todos esos microabscesos, bajar esta pared completa con el cornete medio. Algunas veces se puede salvar el cornete medio, como hicimos aquí, con lo que llamamos un maxilar extendido, donde podemos abrir el meatus medio, el meatus inferior, y aquí vemos el después postoperatorio con el cornete medio todavía salvado, que puede estar funcional. Vemos por el meatus inferior abierto, pero también por el meatus medio. Otra opción es hacer lo que le llamamos una mega antrostomía o maxilectomía media con conservación del naso lacrimal, donde quitamos el tercio medio o 2 tercios medio del cornete inferior para hacer una amplia abertura del maxilar. Y eso lo que hace es lograr que el paciente pueda irrigar y lavar la cavidad o por el meatus inferior o por una antrostomía amplia si quitaron el cornete inferior. Así que en el caso de esfinoide, como este es micocel que tiene erosión de base del cráneo, ahí podemos lograrle quitar una septectomía posterior, hacer una esfinoide extendida, como esto es el micocel, el del lado derecho, y esto después de abrir el esfinoide común, y ahí lo que logra tener es una cavidad grande para poder entonces controlar la inflamación y que haya reverso de la inflamación del seno, de los dos senos. También en algunos casos como esto es importante saber cómo hacer cavidades radicales. En este caso tenemos lo que queda de cornete medio y superior, ver que no hay ningunos pólipos en el área olfactorios, ver la arteria etmoide anterior, el frontal aquí arriba, en la órbita aquí, y lo que hacemos es quitar toda la mucosa del maxilar, del etmoide, del esfinoide, para estos cambios irreversibles. Esto no es una cosa de conservar mucosa para dejarlo que se sane, que se haga contracción y cicatriz, para entonces mejor a poder tratar este paciente con los tratamientos médicos tópicos. Así que sobre esteroides orales, en los estudios que hemos visto y la evidencia es que usando esteroides orales, no importa lo que uno use, yo uso por 2 semanas unos 40 miligramos de prednisona por una semana, por la mañana con desayuno, y después otra semana de 20 miligramos y después paramos. Otra gente usa más tiempo, pero vemos que en todos los estudios que hemos visto que el uso de esteroides orales en el postoperatorio ayuda mucho a estabilizar el proceso inflamatorio para darle un poquito de tiempo a estas cavidades de rinosinusitis alérgica micótica de sanarse sin esa influencia inflamatoria durante ese tiempo, que es el tiempo más importante. Así que las conclusiones de evidencia de 2B es que preoperatorio sí ayuda en la reducción de inflamación, pero más importante de 1B es que en el postoperatorio sí mejoran no solamente la inflamación postoperatoria de corto plazo, pero también de largo plazo en los casos de sinusitis alérgica micótica. Sobre los esteroides tópicos, sobre el uso de muchos productos, no son los típicos de spray intranasales, pero las nebulaciones, pero más importante, lo que le agregamos a las irrigaciones de volumen, ahí vemos de 1B que ayudan mucho a estos pacientes. Sobre sprays regulares, como vemos para rinitis alérgica, la evidencia es 3B, pero también ayuda. Inmunoterapia, no hay muchos estudios sobre eso, pero los estudios que existen dicen que sobre tratamiento, inmunoterapia contra el hongo, si el paciente tiene alergia contra el hongo, sí tiene buena evidencia de 2B que sí puede ayudar a estos pacientes también. Así que es muy importante que estos pacientes tengan un tratamiento multidisciplinario, incluyendo el tratamiento con alergista.
Sobre antihongos en este grupo, de verdad no hay ninguna evidencia que los antihongos tópicos, orales o intravenosos ayudan en sinusitis alérgica picótica. Ahora, sobre la rinositis alérgica invasiva, es importante porque estos pacientes en centros de medicina donde vemos pacientes de alto volumen, con diabetes, con problemas hematológicos que están abajo de quimioterapia, ustedes van a ver estos pacientes. Y es interesante porque estos pacientes pueden tener una radiografía como esta que tiene erosión de hueso, pero también puede tener muy poca reacción inmunológica y pueden tener una tomografía totalmente con mínima inflamación en los senos, que lucen como si fuera algo que uno trataría con medicamentos solamente. Normalmente estos pacientes son inmunodeficientes por una razón o la otra. La diferencia es que el material de hongo se ve que está invadiendo en la mucosa, en los vasos vasculares. Y de verdad tenemos dos grandes clasificaciones. Una es la parte que siempre los pacientes pueden tener peor prognosis, que es la clase que es aguda, y la parte crónica, que de verdad es otro proceso completamente diferente, con diferentes hongos y diferente reacción inmunológica. El 90% de los pacientes que van a tener la rinosinusitis invasiva de hongo van a tener diabetes, un 50%, y van a tener tumores hematológicos, un 40%. El grupo que a mí, de la experiencia mía, que de verdad tengo más temor porque muchos se van a morir, es el segundo grupo de hematológico. Los diabéticos, si le controla diabetes y puede controlar, hoy en día podemos tener buenos resultados en estos pacientes. Hay algunos factores de riesgo, neutropenia, si tiene SIDA, si tiene problemas con hierro, malnutrición, pacientes de trasplante. Todas estas cosas pueden tener peor prognosis en estos pacientes. También tenemos el proceso de la sinusitis invasiva micótica crónica, que vemos un proceso de granulomas en pacientes típicamente más mayores que están inmunocompetentes, no están inmunodeprimidos. La mayor parte de estos pacientes tiene hongos que están en la clase de Zygomycetes, está el Rhizopus, está el Mucor, y también otros tiene Aspergillus. Lo que sí vemos en algunos de estos, especialmente Mucor, que tiene invasión vascular, trombosis, infarcción y necrosis de los tejidos, siendo los tejidos de la nariz o siendo los tejidos del cerebral, donde es la manera que se muere. Tienen inflamación granulómatas con fibrosis. La criteria diagnóstica radiológica, muchos de estos pacientes ya enseña erosión del hueso, pero muchas veces la tomografía puede ser similar de lo que vemos en sinusitis crónica, sin pólipos. Así que uno tiene que tener en mente si ese paciente tiene historia de haber recibido quimioterapia por una condición hematológica o diabetes. Es importante pensar que esos pacientes no van a reaccionar desde el punto de vista inflamatorio como usted o yo, que vemos mucha inflamación. Así que muchas veces es mejor llevarlo y hacer una biopsia de tejido, del etmoide, de las áreas de la nariz. Si lo puede hacer en consultorio, bien, si no, lo hace bajo anestesia general. Histopatológicamente, uno puede ver la invasión de formas de hongo que está invadiendo la mucosa, los vasos vascular y el hueso también.
Lo más importante de estos pacientes es hacer una sección frisada para tener un resultado lo más rápido posible, para entonces empezar los tratamientos lo más rápido posible. Así que dolor facial, inflamación facial, obstrucción nasal, fiebre, todo eso puede ocurrir en sinusitis regular, pero la diferencia es que es más agresivo, son pacientes con la historia que ya hablamos, es presente en un 50-65% de estos pacientes. También con la invasión del nervio B2 puede tener anestesia facial, el paladar, puede tener hemiplegia, un 51% de pacientes. Así que uno tiene que pensar cuando uno ve a estos pacientes ingresados con estas condiciones que puede tener invasión de hongo. Lo importante de esto que es que se puede involucrar el sistema cerebral bien rápido de estos pacientes. Así que uno tiene que actuar con tratamiento lo más rápido posible. La necrosis es bien típica, especialmente en el mucor. Empieza en el cunete medio, pero puede ocurrir también en el paladar, cunete inferior, pared lateral de la nariz. Luce como si fueran costras de sangre, pero de verdad este paciente nunca se ha operado y lo que tiene es necrosis de los tejidos. Y que tenemos pacientes como esta, que luce como si tiene celulitis orbitarias, pero vemos y luce como si tiene sinusitis crónica, pero cuando hacemos biopsia vemos que tiene mucormicosis. O este paciente que es importante hacerle un examen completo de la cabeza y cuello para ver la boca y vemos que tiene también esta costra negra del paladar, que es mucormicosis del paladar. Otro paciente que tiene facialmente y ya el paladar también involucrado con mucor. En el examen endoscópico, esto no es sangre en un paciente que nunca se ha tenido ningún procedimiento endonasal. Esto es áreas negros de mucor y necrosis. Y cuando uno le hace biopsia del área alrededor de esto, especialmente el área donde vemos periferal, aquí donde vemos mejor normal la mucosa del cunete medio, ahí es donde van a ver la invasión del hongo. Afuera de esto, la edema y todo lo demás, no se puede saber la diferencia entre una condición micótica invasiva y una inflamación bacteriana, por ejemplo, de rinosinusitis. Al final, histopatológicamente, el mucor es el peor y es ahí donde tenemos las hyphae que están sin septaciones, pero cuando uno está mucho tiempo en condición de inflamación, algunas veces hasta otros hongos como Aspergillus puede eliminar sus septaciones y lucir mucho como mucormicosis, especialmente cuando están ya desactivadas el Aspergillus. Así que hay que tener eso en mente. El contraste, la diagnosis todavía viene siendo secciones frisadas para ver histopatológicamente si tienen esas típicas cambios histológicamente de hongo y de qué clase de hongo, hibridización, estudio in situ de hibridización, PCR y galactomannan para productos de varios productos de los hongos también están, se pueden hacer, pero no están en todos los centros médicos. Pero más importante es la sección frisada. En el tratamiento de la sinusitis invasiva de hongo es importante usar los antihongos sistémicos, donde otras clases de inflamaciones de rinositis micótica, de verdad no hay ninguna evidencia que ayudan, pero aquí sí los antihongos ayudan mucho. Más importante es el tratamiento quirúrgico. Hoy en día lo hacemos endoscópicamente, pero el concepto es igual. Es quitar todo el tejido que está necrótico hasta que llegamos a donde está sangrando. Y eso muchas veces requiere hacer
cavidades radicales, no solamente cavidad extendida, pero también puede decomprimir, quitar la lámina papricia completamente, el piso de la órbita, la pared posterior del maxilar, fresar el hueso, todo hasta que llegar al tejido que está sangrando normal. Y claro, al mismo tiempo trabajar con sus colegas para mejorar su situación inmunodepresiva, que eso tiene que mejorar también. En cirugía, normalmente lo que hacemos con cirugía en estos pacientes es, si ya casi todos están ingresados, así que semanalmente lo llevamos por lo menos las primeras 2 o 3 semanas, lo llevamos rutinamente a bajo anestesia general para examinarle los senos después de la primera cirugía, para limpiarlo, hacer debridamiento y hacerle cultivos para secundaria, infecciones secundarias, y también para hacerle biopsias de diferentes áreas geográficas de la nariz para ver dónde es inflamación y granulaciones solamente versus invasión todavía de hongo. Porque uno normalmente, cuando lo trata con antihongo, normalmente es por lo menos 6 semanas o antes que hasta que ya todas las cavidades estén negativas de ningún hongo invasivo. Estos son las diferentes terapias antihongo que ustedes conocen por clasificaciones. Son como 7 clasificaciones. Algunos, como lo que vemos aquí, alilamines y thiocarbonates, afectan biológicamente el síntesis de ergosterol que está en la pared de los hongos. Igualmente con los azoles, que ustedes conocen mucho de los productos aquí. Los palins aquí, como Amphotericin B y nystatin, afecta la función de las membranas externas de los hongos. El antibiótico Graciophobin, la mitosis y la asamblea de microtúbulos del hongo. Otros afectan el RNA y el DNA. Otros afectan el síntesis de glucan y, claro, otros afectan la habilidad de unirse al hierro, que muchos de estos hongos, cuando suben el hierro en la sangre, es cuando mejor crecen ellos. Así que, como en pacientes con diabetes. El Mucor tiene más de 3 veces más mortalidad comparado a las Aspergillus y muchos otros hongos, porque tiene predilección a estar invadiendo a los vasos vasculares, y con eso puede tener derrame cerebral, embolismo y otros problemas, que es la manera que estos pacientes se mueren. En diabetes, hoy en día tienen mucho menos mortalidad comparado a pacientes que tienen problemas hematológicos. En conclusión, sabemos que terapias antimicóticas sistémicas es parte del tratamiento de estos pacientes invasivos. Eso es evidencia 1C. Hay algunas situaciones donde cuando el ojo está invadiendo con evidencia de 4, donde algunos han probado inyección de Amphotericin B retrovulval para ver si pueden salvar la órbita, pero eso no ha sido muy consistente, y ya cuando está la órbita invasiva muchas veces hemos tenido que sacrificar la órbita como parte de la cirugía y hacer una exalteración de la órbita. Ok, preguntas o respuestas. Hola, doctor. Hola. Sí. Doctor, sí tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Pregunta sobre su experiencia en mucormicosis rinocerebral asociada a COVID. Sobre la micosis, de verdad, eso no es el problema que hemos visto con COVID.
Lo hemos visto todavía con problemas hematológicos, diabéticos, esas cosas. Con COVID hemos visto problemas, falta de olfacción, lo que ustedes han ya escuchado. Yo no sé si ustedes han visto micóticos específicamente producidos por COVID. Eso no lo he oído. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Los lavados nasales durante cuánto tiempo se deben realizar y con qué hacen las irrigaciones para limpieza de los senos paranasales? Sí, las irrigaciones en todos los casos con sinusitis crónica, y eso lo puedo decir para muchos de mis colegas, no solamente en Norteamérica, pero en Europa, en otros, sabemos que eso es por vida. Muchas de las irrigaciones con salina solo es para mover el moco para y diluir las citocaínas que se producen en esos casos de sinusitis crónica. Ahora, en el caso de sinusitis micótica es igual, pero la diferencia es que ahí puede ser que le hacemos cultivos, algunas veces le hacemos algunos, si tiene hongo creciendo, le damos anfoteresina tópicos, pero eso es por un mes o dos. Pero las irrigaciones siguen por vida, las irrigaciones salinas. Ok, perfecto. Hay otra pregunta. ¿Qué tratamiento antimicótico sugiere en caso de cándida? ¿De qué? Cándida. De cándida, eso es bien raro ver cándida, lo vemos y eso sí lo hemos visto y mucho de eso es un tratamiento igual como los demás, es un tratamiento oral o intravenoso y eso es basado en el cultivo del cándida, que la mayoría es fluticasol, fluconazole o otros productos que podemos agregarle a las irrigaciones tópicamente. Pregunta. ¿En sinusitis fúngica invasiva tiene alguna eficacia los lavados o irrigaciones con antifúngicos como la anfotericina? Pues ya no la contestó. Sí. Ok. Armando, ¿alguna pregunta, comentario? Pues agradecerle infinitamente. La verdad es que todas las diapositivas, como diría mi padre, son oro molido. Creo que realmente abarcó o resaltó los puntos claves que hay que ver en cualquiera de las tres patologías que se mencionaron. Y a mí me gustaría nada más hacerle una pregunta. En mi experiencia, que desgraciadamente tenemos bastantes casos y los últimos 2 años hemos tenido muchos casos de mucormicosis aquí en nuestro hospital civil. Nos suelen llegar los pacientes donde ya tienen cambios necróticos avanzados y suelen ser los pacientes a los que no les va tan bien, ¿no? Que tenemos que hacer cirugías mucho más extendidas. ¿Hay en su experiencia algún dato radiológico o clínico en laboratorio que nos pudiera hacer sospechar de una rinosinusitis micótica invasiva antes de que encontremos los signos y síntomas típicos de necrosis, invasión a órbita, etcétera? Sí, de verdad no hay mucho, fuera de sospechar que haya un paciente basado en la historia, como usted dijo, problema hematológico, problema de diabetes, inmunodepresivo. El problema es que estos pacientes no evolucionan la reacción inflamatoria como usted y yo. Así que no tienen las citoquinas que producen la inflamación de la mucosa hasta que ya es muy tarde. Así que pueden tener mínima cambio en el TAC, Guillain-Barré. Y lo único que usted sabe es que está ingresado por diabetes o tiene quimioterapia por leucemia o linfoma. Eso es todo lo que tiene. Pero tiene congestión, tiene otros cambios y ahí es donde ustedes tienen que ser más agresivos en esos pacientes con cirugía. Tienen que, si ya están ingresados, no perder mucho tiempo a llevarlo a cirugía para hacerle por lo menos una biopsia, cortándole la cabeza con este medio, hacer una etmodectomía parcial, lo que sea, para sacar tejido. Porque en esos pacientes, lo más temprano que uno hace la diagnosis, lo mejor. Hacer una sección frisada, si dice que tiene hongo, hacer cavidades completas, maxilar, etmoide, frontal, esfinoidal, para que introducirle los medicamentos tópicos, las irrigaciones, y entonces semanalmente, mientras que están ingresados, a chequearlo. Eso es todo lo que puede ser.
porque de verdad no hay mucho más. Pueden hacer todas estas pruebas de PCR y eso, pero al final es como luce las heridas en la nariz y como el paciente se siente. Ok. Una pregunta que quisiera. Mencionaba que en la osteogénesis que se provoca el mismo hongo, el engrosamiento de las paredes, en particular del seno esfenoidal o del seno maxilar, que es donde más vemos, siempre fresa el hueso, y la pregunta sería, si siempre lo hace, ¿qué tanto retira de hueso? ¿Hasta dejarlo lo más delgado o retirar completamente las paredes de los senos? Sí, cuando hay osteogénesis, la idea no es tanto quitar todo el hueso. La idea es quitar la mucosa y retirar un poquito de hueso. Fresamos con un diamante, además que para ver el hueso blanco, no el hueso bien inflamado. Pero no, la idea no es como una operación de base cráneo para tumor que tenemos que quitar todo. ¿Okay? Y entonces seguir el paciente. La idea es quitar la mucosa, quitarle un poquito superficialmente el hueso y eso es todo. Es como hacemos como papiloma invertido, igual, para algunos de esos tumores benignos. Correcto. Muy bien. Bueno, pues tiene muchas felicitaciones, doctor Casiano, muchas. Nos estuvieron viendo en algunos países de Centroamérica y pues si ya no tienen algún otro comentario, Armando, no queda más que agradecerle de verdad y esperamos verlo pronto por acá en México. Ojalá venga a Guadalajara. Sí, y si no, lo vemos en el Congreso Panamericano en Orlando, que es el año que viene. Ah, perfecto. Espero a todos allá en Orlando. Es la primera vez en los Estados Unidos hace casi 15, 20 años, así que vale la pena. Vale. Pueden ver a Mickey Mouse. Y al doctor Casiano, perfecto. Y al doctor Casiano. Muy bien. Pues un abrazo, muchas gracias. Agradecemos a todos su asistencia. Gracias, Armando. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gusto saludarlo. Igualmente. Raúl, buenas noches. Claro que sí, por supuesto. Hasta luego. Gusto saludarlo. Okay.